Está con nosotros Miguel Calvete, titular del Instituto Argentino de Mediana Empresa. Miguel, como siempre, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, haciendo un repaso, un poco lo veíamos venir, hablábamos recién, la caída, la gran caída en ventas, no solo en juguetes en el Día de Reyes, sino también en todo lo que fue Navidad y fin de año. Sí, efectivamente. Nosotros a través de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hicimos el relevamiento, lo hacemos obviamente todos los meses, pero en particular la segunda quincena de diciembre respecto de las compras de Navidad y Año Nuevo, y sí, hubo un diferencial de prácticamente 12 puntos respecto del año anterior en productos de consumo masivo. Hubo una compra mucho más racionalizada, una compra mucho más programada, y también encontramos mucho sobrestock del año anterior, sobre todo en el caso de bebidas, donde obviamente se marcó en el caso de alimentos y en el caso puntual de bebidas una caída que superó los 15 puntos. Ok, 15 puntos de caída, esto significa muchísimo para las empresas. Es mucho, sí, es mucho. Obviamente se posicionaron algunas segundas marcas, hubo una suerte de sustitución de productos, pero efectivamente en volumen se consumió mucho menos. Bueno, hablando de la parte de juguetes, cayó este porcentaje que decíamos. En cuestión de canasta, por ejemplo, navideña y demás, en la caída, ¿qué sectores la sufrieron mucho más? Bueno, puntualmente los sectores medios y bajos son aquellos sectores donde sufrieron. Por un lado, el consumidor, mayor incremento de precios. No nos olvidemos que en la canasta alimentaria tuvo un incremento que rondó a lo largo del año prácticamente entre 55 y 58 puntos, lo que es la canasta básica de la base de pirámide de consumo, es decir, del segmento más vulnerable. Exacto. Que mide la línea de pobreza. Exactamente. Los sectores medios y medios bajos y del sector medio con mejor posicionamiento de salario, el impacto fue un poco menor porque la constitución de su canasta básica alimentaria es diferente a la de los sectores más bajos. En el caso de Navidad se repitió esto, donde hubo una caída, un aumento por un lado que superó holgadamente los 40 puntos, sobre todo en el caso de panificados. En el caso de bebidas, hablábamos recién de los sobrestock que generaron que no superaran los 25 puntos, es decir, estuvo por debajo de la inflación. Y en general la canasta navideña estuvo por debajo de la inflación general de la canasta básica. En general. Pero eso no obstó para, obviamente, que haya una caída en el consumo. Que no fue mayor porque bueno, se decidieron muchas empresas el pago de bonos adicionales, el Estado también lo hizo, de hecho se está pagando bonos en tanto diciembre, enero como febrero, eso va a reactivar un poco el consumo y eso o va a consumo o va a pago de deudas con tarjeta. No nos olvidemos que... en ese punto me quiero meter también, ¿no? Porque algo que se dice y que se vio muchísimo es que la gente optó por utilizar más la tarjeta de crédito. Sí, sin lugar a dudas, estamos en niveles que van entre un 2.5 y 3 veces más, es decir, casi un 300% más la utilización del plástico en las últimas 2 semanas de las fiestas. A ver, cosas que quizás la gente nunca las pagaría con tarjeta de crédito. Que hoy están pagando y están financiando determinados productos que no son bienes durables, porque uno puede comprar en cuotas un par de zapatos, se hace marroquinería, pero estamos hablando de comida inclusive. Pero en el caso de comida se ha dado un carrito pagado en cuotas. Exactamente. Eso se dio, que no se había visto en otros años, se vio mucho en este año. Y en el caso de Reyes, bueno, tuvimos una caída, distintos informes, nosotros analizamos tanto jugueterías mayoristas como minoristas, también la Cámara de Juguete, la Cámara CAME, la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa y la Confederación de Comercio y Servicios, nos está dando entre 14,5 y 16%, depende de qué tipo de productos, ¿no? En el caso de los productos importados, incluso han superado en algunos casos el 20% de caída. El promedio general está en 13,5, 14 puntos de caída respecto del año pasado. Y también lo que vemos ahí es que cayó el ticket promedio de compra. ¿De cuánto? Estamos hablando de 450 pesos el ticket promedio, cuando el año pasado estuvo entre los 300 y 320 pesos. Es decir, si a eso transponemos la inflación, en realidad significa que hubo una caída. Una caída muy fuerte. Que debería haber 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 habido mayor diferencia. Entre 600. Si medimos segmentadamente, clusterizamos
la clase media, en el sector de primer nivel y segundo nivel, es decir, medio alto y medio bajo, ahí encontramos distintos clústeres que llegan a 600 o 650 pesos. Sí. Pero el promedio general nos está dando 400 pesos. Es decir, que la gente está optando en el rubro de la parte de comida, de alimentos y demás por segundas marcas, como decías hace un momento. Sin lugar a dudas, y en el caso de reemplazando, ¿no? Reemplazan, sí, se reemplaza. Hay un mayor posicionamiento de estas segundas marcas y también de marcas blancas, que son aquellas marcas que pertenecen a las cadenas de supermercados. Ok. Ahora, Miguel, ¿cómo se ve lo que viene, no? Porque, a ver, las empresas y la gente dice, bueno, si las fiestas y Reyes y demás la pasamos así, ¿qué nos queda para seguir transitando los demás meses que son de baja, ¿no? En ventas. Bueno, nosotros, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, a través de INDECOM, en su momento, creo que por el mes de mayo, junio de este año que estuvimos también en este programa, habíamos hecho una proyección inflacionaria de 44 a 48 puntos, que mucha gente nos decía, es un poco excesiva. Cuando nadie pensaba que llegaría a ese punto, ¿no? No, todos hablaban entre 25, 28, 30, y nosotros dijimos, mira, vamos a tener un primer semestre con un cierre de 23 a 24 puntos, y se va a proyectar porque se va a duplicar, sencillamente porque en ese momento ya los insumos estaban sobrevaluados en pesos. Y obviamente los insumos que son commodities, sobre todo aquellos que están vinculados a químicos para producción de alimentos o envases, cartón, plástico, etcétera, ya se estaba hablando de, si lo transportábamos a dólares, era un dólar de 38 o 40 pesos, que en algún momento eso tenía que repercutir. Y eso obviamente pasa también en los commodities. Entonces, bueno, pasó lo que pasó 90 días después. Y cerró una inflación ahora en 2018 con 48%. Con 48%, y en el caso de alimentos lo superó holgadamente. En el caso de aceite, harina y demás, lo duplicó. Resumiendo, ¿no? ¿Qué le queda a la gente para el 2019? Primer trimestre va a ser un trimestre de un consumo amesetado, es decir, no va a haber un repunte del consumo. A partir del mes de marzo, abril del 2019 va a comenzar una recuperación muy gradual, obviamente para recuperar los 9 puntos de caída, entre 9 y 12 puntos, depende qué clúster midamos, no se van a recuperar en el segundo semestre, ese famoso segundo semestre. Va a ser muy gradual el trimestre abril, mayo y junio, donde va a haber una recuperación entre 1.5 y 2.5, muy leve. Y después, depende obviamente de la inyección, no nos olvidemos que estamos en un año electoral. En Argentina, en los años impares suele haber, entre comillas, mayor inyección de dinero y mayores herramientas de consumo, justamente por el año electoral. Los años pares suelen ser recesivos. En el caso estratégicamente. Estratégicamente, pero en el caso del 2018 no solo fue recesivo, sino además tuvimos todo el tema de valuatorio, que fue un impacto muy fuerte. A eso le estamos sumando también todos los cuadros tarifarios y la regulación del gobierno sobre tarifas. Que van a golpear sobre el aumento de los precios. Golpean sobre el bolsillo y necesariamente sobre el consumo. Así es. Miguel, realmente el resumen, bueno, incluso nombrabas hace un momento, ustedes lo dijeron a principio del año pasado, la inflación va a ser tal, y así fue, y realmente la evaluación que van haciendo es bárbaro, porque a la gente le queda una forma de entender y estar preparada de algún modo, ¿no? Va a ser, obviamente, un primer semestre muy complejo, una recuperación muy leve de la economía, y obviamente depende mucho del gobierno también el tema de los aumentos de tarifas, y a ver qué límites hay, y las herramientas de consumo que se facilitan. Tal cual. Miguel, un placer, como siempre, tenerte en nuestro living. Muchas gracias.